que de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, hay palabras, como decía Johnny el otro día, que cuando el Señor las manda son duras y a veces nos llevan al cepo, muchas veces, a un cepo porque nos comprometen y ponen en evidencia nuestra situación y nuestro pecado. Y esas palabras del Señor que nos confrontan con esta realidad, a veces no nos gusta escucharlas, nos gusta que nos hablen de las bendiciones y de las cosas lindas que hace el Señor en nuestra vida, transformando la enfermedad en salud, el dolor en alegría. Y todo eso el Señor lo hace. Y vemos cantidad de milagros desde Génesis hasta Apocalipsis plagada, las escrituras de los milagros y las maravillas de Dios. Pero Dios es santo. Dios es justo. Dios es eterno y su palabra no pasa. Y la iglesia, que es su amada, su esposa, debe ser santa. Y cuando hablamos de santidad, o cuando se habla de santidad, uno se imagina que tiene que ver con hacer todo bien, ¿o no? ¿Con qué se imaginan la santidad? ¿Con la perfección, o no? Pero la perfección es un atributo humano y la santidad es un atributo divino. ¿Y saben dónde radica la diferencia entre querer ser perfectos y querer ser santos? En el corazón. Cuando la iglesia camina hacia la perfección, se transforma en una iglesia legalista, en una iglesia que mira de costado al que se equivoca, en una iglesia que juzga al que comete errores, en una iglesia que se sienta lejos del necesitado, porque se cree completa y perfecta. En cambio, la iglesia santa camina en pos de Cristo. La iglesia santa sufre. La iglesia santa llora. La iglesia santa se aflige y cubre al necesitado. La iglesia santa tiene el corazón de Cristo. Y es en este eje en que vamos a mirar hoy algunos textos bíblicos, esperando que Dios nos hable a un llamado individual y conjunto, como un solo cuerpo, como una comunidad de amor, hacia la urgencia de ser una iglesia santa, hacia la urgencia en estos tiempos de caminar en pos de Cristo. Y la palabra santidad está ligada a otra palabra que se nombra poquito últimamente. Y es la palabra consagración. La palabra consagración es una palabra relacionada intrínsecamente a apartarse, a separarse, a dedicarse a Dios y para Dios. Y muchas veces se nos complica articular estos términos con nuestra realidad. Entonces imaginamos que los consagrados
¿Son esos distintos que se visten de otra manera? ¿Que están arriba de una montaña o adentro de un convento? ¿Alejados de todo lo que pasa? Pero cuando vamos a las Escrituras y vemos que Jesús caminó en la necesidad y extendió la mano al leproso, al que nadie tocaba, al que los perfectos no se acercaban. Cuando vemos que el Santo de los Santos fue 100% hombre y estuvo en el templo pronunciando la ley, orando los salmos, leyendo las profecías que tuvieron cumplimiento en él y caminando en la necesidad, peregrinando en el medio de todo. Ahí nos damos cuenta que la consagración y la santidad no tienen que ver con un espacio, ni con una imagen únicamente, sino que tiene que ver con el corazón dedicado, con el corazón apartado, con el corazón santo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios llama a su pueblo a la consagración. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy con este término de consagración, gentilizándolo tanto que a veces profanamos lo que debe ser santo. En la antigüedad, el Señor, a través de su palabra, revela a Moisés órdenes levíticas, órdenes de santidad, órdenes de consagración. Y los ejemplos que vemos generalmente están ligados a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que tener un aspecto, una vida separada, renunciamientos exclusivos, y había signos materiales que representaban esta separación. Vemos también el ejemplo de los nazarenos. ¿Se acuerdan que dejaban su cabello largo, que se mantenían en el altar, que no probaban vino ni sidra? ¿Se acuerdan que hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta separación? Pero la consagración era para todo el pueblo. El llamado a la santidad era para todo el pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No se harán estatuas, no se harán imágenes. Y hay distintos órdenes de consagración, pero quiero hacer hincapié en uno puntualmente. Dejaremos otros pendientes para otros momentos en que retomemos estos mensajes de consagración. Quisiera detenerme hoy por algo que veo que nos pasa a casi todos y nos alcanza a casi todos, y que tiene que ver con la consagración del tiempo. Otro día podemos hablar de la consagración de nuestros bienes, de nuestros diezmos. Vamos a hacer una referencia a la consagración de nuestro cuerpo. Pero quiero detenerme en la consagración del tiempo. El Señor, cuando dio su ley, acompáñenme a Levítico. Levítico 23.
23 del 15 al 21. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, primer consagración de tiempo, el día de reposo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, en becerro de la vacada, y 2 carneros, serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y habla del resto de las ofrendas, y en el versículo 21 dice: convocaréis en este mismo día santa convocación, estatuto perpetuo en donde quiera que habiten por vuestras generaciones. El Señor dice, estatuto, ¿qué? Palabra de Dios. Separar un día para el Señor, el día de reposo, que en este tiempo equivalía a sábado, como todos saben. Y da una distinción de las distintas fiestas solemnes relacionadas al tiempo. Entonces, estaba la fiesta de las semanas, que las fiestas de las semanas eran a las 7 semanas de los 7 días, ¿verdad? 7 por 7, 49. 50 días de Pentecostés. ¿Les suena? Vamos a Hechos. Digo, por si se creían que estaba en el Antiguo Testamento nada más. Y no es para que empecemos a celebrar fiestas judías, sino para que entendamos que separar tiempo para Dios y consagrarlo es pacto perpetuo. No era para aquel tiempo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, Hechos 2:1, estaban todos unánimes y juntos, ¿no? Y siempre que nos gusta ver que estaban todos juntitos, que estaban celebrando Pentecostés, no decimos nada. ¿O no? ¿Sí o no? No decimos. ¿Qué decimos? Estamos todos juntos. ¿Haciendo qué? ¿Tomando mate? Consagrando tiempo al Señor. El tiempo separado para Dios. Y cuando digo separado para Dios no es con el celular al lado, que me suena del trabajo, que me suena de mis hijos, en mi caso, que me suena del grupo de papis, del grupo de inglés, del grupo de mamis de fútbol, de el tiempo separado para Dios y consagrado a solas en la meditación, en la oración, en el día de reposo que separo para el descanso y para la meditación en Dios, es pacto perpetuo. El tiempo en que me junto con mi comunidad a buscar al Señor, a meditar en el Señor, a estar unánime como un cuerpo, juntos unánimes, celebrando Pentecostés, las fiestas de las semanas, Shavuot, para ellos. Pero los apóstoles no le dijeron a Jesús, anda tranquilo al cielo, nosotros miramos por YouTube el culto. La orden era que fueran a Jerusalén y no dejaron de festejar la fiesta.
No dejaron de juntarse, no estaban en sus casas buscando a Dios. Habían separado el tiempo y habían consagrado ese tiempo para obedecer y esperar la promesa del Espíritu Santo. Nos encanta decir era para otro tiempo, porque nos libera. Entonces me voy a la playa y escucho Marcos Witt. Y esa es la gran renovación. Eso no es lo que manda la Escritura. Separar tiempo es pacto perpetuo con el Señor. Está bien escuchar alabanzas, está bien. Para eso Dios llena a estos grandes hombres y mujeres de talentos y dones al servicio de la adoración. Pero ustedes entienden lo que digo. Los apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, en un lugar buscando al Señor, todos. Donde el Señor les había dicho que estén, celebrando la fiesta de las semanas. No es que el Señor ascendió y dijo, listo, terminó todo, viene la nueva era, New Age, del Evangelio. No me toca hacer nada, el Señor con su gracia hace todo. La verdad es que en ningún momento vemos a ninguno de los apóstoles con ese esquema. Vemos vidas consagradas, santas, esperando la promesa. Cuando meditaba en esto preguntaba, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Esperamos algo? El Señor prometió que volvía, pero nosotros no estamos esperando la promesa. Nosotros estamos en nuestros deleites y placeres y de vez en cuando venimos al culto y levantamos la mano. El llamado a la santidad y a la consagración, en primera parte, es dimensionar que en nuestra historia de salvación, el tiempo debe ser significado en sentido escatológico. Qué difícil. Sentido escatológico, espero la promesa, espero al Señor. ¿Qué me dijo el Señor que haga para esperarlo? Que viva como Él, que ande como Él anduvo, que anuncie su palabra, que no viva para mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dijo el apóstol. ¿Era para otro tiempo la consagración del tiempo? Nosotros no tenemos esta selección de fiestas que claramente pertenecen al pueblo de Israel, pero el Señor nos dejó unas poquitas cosas que seguir observando para que tengamos, ¿qué? Memoria de Él. Cuando participamos del pan y el vino, es en memoria de Él. Si nosotros no nos juntamos a participar del pan y el vino y nos quedamos en casa con YouTube, vamos a perder la memoria de Él, la que significa el tiempo y la promesa de su venida. Hagan esto hasta que vuelva. ¿Ves que es importante venir al culto? ¿Ves que es importante estar unánimes y juntos? Hay un sentido de consagración que estamos perdiendo, que nos estamos paganizando. ¿Pero por qué? Porque hasta el tiempo de descanso no es descanso. ¿A cuánto le suena el celular de trabajo a toda hora? A mí sí. ¿Verdad que el WhatsApp ha sido un invento maravilloso para algunas cosas y para otros la era de la esclavitud? ¿Sí o no?
separar un día, separar una semana. Y ni te digo de un año, vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Estoy en el Nuevo Testamento, digo, por si alguien se cree que estoy hablando de las fiestas judías. Vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, hablamos de Jesús, nuestro Salvador. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué día? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermoso texto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 19. ¿Sabes cuál es el año agradable del Señor? Digo, este texto lo leímos por lo menos los que estamos en el camino del Señor, ¿cuántas veces? Miles. Pero nos gusta quedarnos con la parte linda, la que no nos compromete, la que dice lo que nos vino a hacer el Señor a nosotros. ¿No o no? A darnos libertad, gracia, salvación, perdón. A predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuál es el año agradable del Señor? Porque esto lo profetizó Isaías. Nos vamos al Levítico de nuevo, pero no puedo estar toda la tarde haciendo como un ida y vuelta de esto, porque si no nos vamos a detener en cuestiones mínimas. Pero para que entiendan lo que leemos, el año agradable era el año jubilar. Era el año separado para Dios. Había un día, había la fiesta de las semanas, y había un año en donde las cosechas paraban, en donde la tierra descansaba, en donde se les otorgaba perdón a los deudores. Y dice Jesús, vine a proclamar el año agradable. Ese año separado para Dios tiene cumplimiento en Cristo. ¿Qué pasaba en ese tiempo separado para Dios, en ese año jubilar? Había perdón. Se otorgaba perdón por las deudas, se otorgaba descanso a la tierra, un tiempo de cosechas. ¿Y cómo vamos a vivir? Dios va a proveer. Se trabajan 6 años, uno se descansa. El año jubilar, el año agradable del Señor, era este año en el que se dependía del Señor. Y ya no pienso en lo que acumulé, en lo que guardé, en cuánto cobro, en lo que va, en lo que pago. Dependo de Dios. Y el Señor Jesús vino a predicar ese año agradable. Llegó nuestro perdón, llegó la consumación con Cristo. Cambia, resignifica el tiempo Cristo para nosotros. Ya está. Sin embargo, ¿cómo vivimos? Preocupados, atados al reloj y al WhatsApp, sin poder separar un día, ni les digo una semana cada tanto, ni les digo un año cada tanto, ya estaríamos hablando de los cristianos monásticos, más o menos.
Podemos organizarnos algunas vacaciones para nuestro descanso, eso sí. Pero separar un día para Dios, ¿de qué estamos hablando? 2 horas de culto, ya estamos bien. Y mirá que si te pasás se me llegó tarde. Si se extiende la alabanza o la prédica, complicado. Consagración de tiempo. Una iglesia consagrada es una iglesia que espera en el tiempo de Dios. Jesús asciende a los cielos y le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén, que van a recibir la promesa. El Señor nos dice a nosotros, anuncien las buenas nuevas de salvación. El apóstol dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sin embargo, ¿cómo vivimos? Como si nuestra muerte fuera ganancia. ¿En serio? Aterrados por el paso del tiempo. Desesperados por una política consumista y materialista. ¿Somos una iglesia consagrada? Estoy hablando solo de la consagración del tiempo. ¿Miramos en Instagram el versículo que llega a nuestro corazón? ¿O podemos abrir las escrituras y meditar en la palabra? Orar y arrodillarnos buscando al Señor. O alguno toca el brazo del pastor, en vez de para decirle, ora por mí, que me pasa esto, esto y esto, para decirle, ¿cuándo hay ayuno y clamor? Necesito venir, estoy desesperado, desesperada, necesito a Dios. Santidad implica consagración. No perfección. No, ay, qué bien que hago las cosas. No. David tenía el corazón conforme a Dios. Límpiame y seré limpio, decía David. Preserva a tu siervo de la soberbia, Salmo 19. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia, madre de todas las rebeldías, cuando te crees más de lo que sos. David tenía el corazón conforme a Dios. Preserva a tu siervo de la soberbia. La consagración, la separación de lo que pasa, no es ser rarito, es tener el corazón conforme a Dios. Es estar desesperado por el Señor. No es venir a hacer de cuenta que soy religioso y cristiano. Me voy, ay, estuvo lindo el culto, qué bien que dirigió el chico, ¿sí? Le tiene que gustar al Señor. El culto es a Dios. La palabra hoy más o menos, ¿seguro? ¿O te confrontó con tu pecado? Con tu comodidad. Con tu vida de deleites y perfección, porque hace 40 años que estás en el camino del Señor y venís cumpliendo con todo como una reglita. Sin embargo, el Señor a esos legalistas perfectos les dijo, que si querías sanaba en el día de reposo. Porque el sentido y la significación del tiempo de consagración no es separar un día para hacer de cuenta, para cumplir. Es significar el tiempo en la promesa de Dios. ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos? Los discípulos esperaban el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento esperaban el año agradable de Dios, el que se cumplió con el Mesías, con nuestro Salvador. ¿Qué esperamos?
¿A qué venimos? ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo esperamos? ¿Consagrados? La iglesia, que es la esposa de Cristo, quien muestra a Cristo en el mundo, ¿a qué Cristo está mostrando? ¿A qué Cristo estamos mostrando? Anunciando, proclamando, invitando a las buenas nuevas de salvación. Y eligiendo esta consagración. No como cuando arrastramos, yo no sé si a alguno les pasa, pero a mí me ha pasado de tener que arrastrar a mi hijo y decirle, hay que ir al culto. Y a veces hay adultos así, arrastrados porque es lo que hay que hacer. Pero la motivación les pasa por otro lado. Efesios 4, buscamos otro texto, digo, del Nuevo Testamento. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué? Que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué andamos? ¿Esperando a la promesa o en la vanidad de este tiempo? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, que si andamos detrás de las vanidades, y dice precisamente de la vanidad de su mente, de lo que pensamos. Si andamos detrás de eso, no tenemos nada de Cristo. 5, seguimos en Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirá lo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, escucha, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Vos sabés cuál es la voluntad del Señor? Entendidos. Teniendo discernimiento. No tenés que cumplir con nada, tenés que elegir consagrarte a Dios. Si no es legalismo, si no es perfección, si no, no es santidad. Renuncio a todo esto porque te amo, Señor. Dejé esta invitación porque hoy es un día de culto. Pero se junta la familia, estamos celebrando. Es Navidad, imagínate cómo ir al culto en Navidad. Ubicadísimo. Me tengo que juntar a comer en casa. Pero no conmemorábamos el nacimiento de Jesús. Eso era antes, los primeros cristianos, los de hoy no. Consagración de tiempo. La iglesia debe tener una esperanza clara en la promesa de su segunda venida. Así como los apóstoles se juntaron en Pentecostés, en Jerusalén, obedeciendo al Señor, esperando la promesa, nos tiene que convocar la
consagración a Dios, en nuestra identidad de fe, a esperar la promesa. Vengo pronto. No, tarda un poquito más, así voy a la playa. Conozco Europa que no conozco. Tarda un poquito más, Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Vivimos en fe? ¿Consagrados? ¿O hacemos de cuenta? Por último, sigue el mensaje de la consagración, sigue, no crea que estamos hablando del tiempo. Les dije que hay material, el cuerpo, porque si creían que el cuerpito no se consagra, se consagra. Nos zafamos. Hay que consagrar todo. Somos hechura suya. Apocalipsis. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Un tabernáculo en el cielo? Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es nuestra promesa. ¿Sabes quién va a enjugar tus lágrimas? El Señor. ¿Tenés dolor? ¿Tenés incertidumbre? ¿Dudas? Tenemos promesa. Hay una esperanza. Él viene por nosotros. En un cielo en donde Él enjugará nuestras lágrimas. Donde te pensás que en esos momentos que nadie te ve, Él te ve, Él se acuerda. Él tiene memoria de nosotros. A Él sube nuestro clamor. Pero el año agradable del Señor llegó con Jesús. Y tenemos una promesa escatológica hacia la cual la iglesia debe caminar consagrada. Consagrada en tiempo y en santidad. Estando en un mismo sentir. ¿Haciendo qué? Esperando esta promesa. Un cielo nuevo, un tabernáculo nuevo, donde el mismo Señor enjugará nuestras lágrimas. Palabra fiel y verdadera. Amén.